entre los distintos casos que están llegando a la Corte Suprema de los Estados Unidos y que probablemente se definan en junio, hay un caso muy importante que medio que se ha escurrido en los medios porque hay otros casos políticos muy serios, ¿no? Los que tienen que ver con todas las decisiones que está tomando Trump, no solamente respecto de la inmigración, de los refugiados, sino también de la reducción del Estado, de el combate contra la cultura woke en las universidades, etc. Y todo eso está siendo desafiado en las cortes y están terminando en la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya ha tomado algunas decisiones y va a tener que tomar otras. Y entonces esta parte política importante se ha comido la atención de los casos que están llegando a la Corte Suprema. Y ustedes saben que por la realidad del sistema político norteamericano, una vez que la Corte Suprema decida algo, eso se convierte en precedente jurídico a menos que el Congreso pase por mayoría una ley que después es aprobada por el Senado y que después es firmada por el presidente de los Estados Unidos. Y como ese proceso es muchas veces muy difícil, por ejemplo, una ley que apruebe el aborto en Estados Unidos nunca encontró consenso. Una ley que rechace el aborto tampoco encontró consenso. ¿Y cómo se ha decidido, ya sea la legalización o la restricción del aborto en Estados Unidos? Por decisiones de la Corte Suprema. Ahora está yendo un caso que tiene impacto cultural y que tiene un impacto especialmente en el derecho de los padres. Y esto afecta a todos los padres que tienen hijos en la escuela, incluyendo mis hermanos hispanos aquí en Estados Unidos. Y obviamente por el efecto dominó, digamos, el efecto de contagio que tienen las cosas que pasan en el primer mundo sobre nuestros países, es también un tema importante. Entonces, explico el caso. En un condado, lo que podríamos llamar, digamos, una municipalidad del estado de Maryland, un condado bastante afluente, con mucho dinero, y donde vive muchísima gente que trabaja en la capital norteamericana. Como en la capital norteamericana no es fácil vivir, la mayoría de las personas que trabajan en la capital norteamericana viven en el norte de Virginia o en el sureste de Maryland, del estado de Maryland. Entonces, en realidad, aunque están en el estado de Maryland, son suburbios de Washington, D.C. Y resulta que en este condado hay una autoridad escolar, es decir, hay una Secretaría de Educación que establece cuáles son las políticas de todas las escuelas primarias y secundarias en todo ese condado. Y ustedes se sorprenderían del nivel de autonomía que tienen estas secretarías educativas para tomar decisiones incluso en contra de los padres, porque los papás pueden ir y protestar en masa y ser una mayoría. Pero si estas personas que han sido elegidas para el consejo escolar deciden lo contrario, terminan decidiendo lo contrario. Ahí se acaba. Entonces, en este condado que se llama Montgomery County, resulta que las escuelas primarias introdujeron unos libros para la lectura, para enseñar a leer a niñitos desde kindergarten hasta lo que sería el tercer y cuarto año de educación inicial. O sea que estamos hablando de niñitos bien chiquitos, los que están recién aprendiendo a leer. Entonces, entre los libros que se pusieron para aprender a leer, hay 5 libros LGTB, donde se cuentan historias con personajes homosexuales o personajes transexuales. Uno de estos libros, para darles una idea, se llama El Caballero y el Príncipe, y básicamente es la historia de una aventura infantil, entre comillas, donde un caballero está a punto de ser devorado por un dragón y el príncipe lo salva atando y sometiendo al dragón. Y cuando el
el caballero está por agradecer al príncipe, el príncipe se resbala de una montaña y el caballero lo rescata. Hasta ahí todo muy bien. Pero en la historia estos dos se terminan enamorando, o sea, los dos varones, ¿no? Y además dos varones, digamos, que son el pináculo, pues, de la masculinidad para los niños, ¿no? El caballero, de armadura y de caballo, etc. Y el príncipe. Estos dos se terminan enamorando, besando y casándose. Y otro libro es de un niñito que dice, ¿cómo me voy a conocer? ¿Cómo me doy a conocer? Y resulta que dice, finalmente voy a decirle todo lo que pienso a mis padres y al mundo y a mi colegio. Y el niñito, un niñito, sale como sexualmente fluido, o sea, transexual, fluido, y todo el mundo lo celebra y lo aplaude en su familia, en su escuela. Entonces, papás cristianos y papás musulmanes, porque hay una población musulmana más o menos grande en este condado, dijeron, oye, nosotros no queremos que nuestros niños aprendan a leer con esos libros. Y explicaron, mira, así como existe una excepción religiosa para la educación sexual, ¿no? La educación sexual en las escuelas públicas norteamericanas es tan mala como la es en nuestras escuelas, solamente que en nuestras escuelas nadie les presta atención. En Estados Unidos sí. Finalmente se terminó en un acuerdo nacional de que si un papá o una mamá no quieren que sus hijos reciban la educación sexual, que es procaz, promiscua y excesivamente temprana, entonces los niños pueden ser exceptuados, ¿no? Así como también pueden exceptuarse en nuestras escuelas de la clase de religión, el que no quiere estudiar religión, así es de educación sexual, ¿no? Y a los niños o jóvenes se les asigna otra cosa, van a la biblioteca de la escuela, hacen cualquier otra cosa. Así los padres pidieron una excepción. Originalmente el condado, el sistema educativo del condado aceptó, pero ¿qué cosa sucedió? Que esta es una clase que no es de la temática general, sino que es una clase temática general de sexo, donde uno se excluye de la clase y punto. El problema es que acá esta es una clase para aprender a leer, o sea, es la clase de inglés, donde los niñitos aprenden a leer. Y estos libros han sido introducidos allí para que aprendan a leer como parte del currículo, ¿no? Para que al mismo tiempo que van aprendiendo a leer, vayan aprendiendo, entre comillas, diversidad y, entre comillas, tolerancia. Entonces, los papás dijeron, no, eso va en contra de nuestros principios religiosos o nuestros valores y nuestros principios familiares. Cuando vieron que la mayoría de los niños no querían, sus papás no querían que aprendieran con esos libros, y en consecuencia se armaba un problema porque la profesora comenzaba a enseñar a leer con el libro ABC de los niñitos, un libro normal para aprender a leer, y después pasaba al libro de El Caballero y el Príncipe, y entraba todo este mensaje de LGBT, había que dejar ir a los niños. Claro, la solución es muy fácil, que no se usen esos libros, pero para la ideología de género eso es imposible. No, esos libros ya han sido aprobados. Entonces, ¿cuál es la decisión? Dieron marcha atrás y ahora los padres no se pueden abstener de que se les enseñe eso a los niños. Los padres protestaron, a pesar de que las protestas fueron masivas. Ya ven ustedes, la mayoría de los papás querían que los niños no aprendieran con ese material. Y aquí estamos hablando de gente que dice, mira, yo no tengo ningún problema de que si mi hijo es mayor y quiere ser LGTB, estamos hablando de personas liberales, pero dicen, no en kindergarten, pues. No les enseñes a leer en kindergarten con personajes transexuales, personajes homosexuales. Y el condado respondió, mira, esos libros no te están enseñando ni explicando para que seas homosexual, no te están diciendo que seas, simplemente te están enseñando a leer con personajes que existen en nuestro condado. Porque en nuestro condado hay transexuales, hay homosexuales, hay padres que son homosexuales, y ellos fueron los que se quejaron de que los chiquillos salieran en masa cuando se enseñaba este libro. Un grupo pequeño de activistas LGBT que además se mantuvieron en el anonimato, a diferencia de los papás que se quejaron. Entonces, ante esto, los niños no se pueden exceptuar,
Muchos papás sacaron a los hijos de los colegios públicos y los pusieron en colegios concertados o en colegios cristianos. Incluso los musulmanes los pusieron en colegios cristianos. Pero al mismo tiempo le metieron juicio a este departamento escolar. En primera instancia, el juez local decidió a favor de la escuela, diciendo que los argumentos que había presentado la escuela eran argumentos válidos, que son ¿cuáles? Primero, sacar a los niños cuando se cambia de un libro a otro en una clase que todos tienen que tomar porque tienen que aprender a leer es demasiado disruptor, es demasiado problemático, complica mucho la logística de la escuela, demasiado pesado para los profesores. En segundo lugar, los libros no enseñan a la persona a tomar una decisión sexual. No enseñan a que uno sea homosexual, no enseñan que uno sea transexual. Simplemente reflejan la, entre comillas, diversidad de la población y los libros se concentran en decir C de caballero, P de príncipe, B de beso, M de matrimonio entre el príncipe y en consecuencia de eso se les está enseñando a leer simplemente. Y esto el juez encontró suficientemente convincente. Y ahora los papás han apelado y esta decisión se ha ido directamente a la Corte Suprema. Muchas personas dicen, bueno, mira, efectivamente es el tema de la diversidad. Ya ven ustedes que este juez decidió a favor del colegio. Pero los padres dicen, a mí no me pueden imponer estándares de qué es una relación normal y qué es una identidad sexual normal cuando esa no es para nosotros. Y el argumento de los padres es, cuando el movimiento LGBT hizo una campaña para que se legalizara el matrimonio del mismo sexo en Estados Unidos, que lo decidió también la Corte Suprema. Nos dijeron que lo único que el movimiento LGBT quería era el derecho a que se los dejara tranquilos, que se pudieran casar y vivir tranquilos como cualquier otro, nada más. Estaban buscando liberarse de un abuso, que era el que no se los dejara casarse. No querían nada más que los dejen tranquilos. Hemos llegado a este punto, 10 años después de esa decisión de la Corte Suprema, y resulta que ahora quieren que eso se imponga como normal. Y que digan, pero si eso es normal, ya hay parejas homosexuales viviendo, y hay muchas. Y eso tiene que ser forzado en los niños porque esa es la normalidad. ¿Y por qué es importante compartir esto con muchas personas que no están viviendo esta realidad? Es para entender que cuando se abre la puerta al aborto como una excepción, no es para que las pobres mujeres no sufran cuando son violadas, extremos, para aliviar de extremos bizarros y también para permitir lo único que queremos es ser como los demás, es todo lo que queremos, es todo lo que pedimos, no es verdad. Después se terminan imponiendo como dogma y todos los que se oponen son vistos como perversos. Y si ustedes ven las noticias de cómo están presentando esto, la Associated Press, por ejemplo, que se supone que es la agencia que mejor representa el periodismo objetivo norteamericano, el tono del artículo es escandalizado. Piden que comente este grupo y todos dicen, ¿cómo es posible que estos papás sean tan cerrados, tan malos, tan perversos? Cuando lo único que se está haciendo es enseñarle a estos muchachitos que esto es realidad y los libros son buenos, enseñan. Le preguntan a los autores de los libros, pero ¿por qué estamos otra vez en la época de la quema de libros, ¿no? Inmediatamente ponen el ejemplo del nazismo. Entonces estos papás, musulmanes, cristianos, son todos nazis ahora. Entonces entendamos cómo estas leyes terminan imponiendo un cambio cultural y allí donde no las tenemos que seguir peleando para que no existan, porque caminan al cambio cultural violento y terminan arrebatando un derecho absolutamente natural que es la potestad de los padres, convirtiéndolo